habla el profesor Francis Fiorentini en el curso de Geografía. Bueno chicos, a ver, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar un tema muy importante, un tema tan pero tan importante que nos lleva, por ejemplo, a analizar el por qué nosotros cuando viajamos admiramos los paisajes. Cuando tú, por ejemplo, has viajado a algún lugar con tu familia, Canta, te has ido a Huaraz, te has ido a la selva, o te has ido al Cusco, o a Arequipa, o a Ica, ¿no? O tal vez pues aquí nada más, alguna playa que se encuentra cerca de la ciudad de Lima, ¿no? En el norte, ya sea Ancón o Santa Rosa, o tal vez Chacraimar, que está cruzando Pasamayo, o tal vez pues te has ido al sur, ¿no? A Cerro Azul, te has ido a Pucusana, te has ido por ejemplo a San Bartolo, ¿no? O inclusive pues aquí a la zona de Chorrillos, ¿no? Simplemente nosotros cuando viajamos admiramos los paisajes que hay. Por ejemplo, si viajamos por la costa, vemos desiertos, si viajamos por la selva, vemos montañas con quebradas, ¿no? Y si vamos a la selva, cataratas, cascadas, ¿no? Cada una de esas condiciones que nosotros vamos a observar son pues condiciones bastante importantes que vamos pues a ver en este tema de hoy. ¿Ya? Son relieves que nosotros vamos a ver en este tema de hoy. Y hay que recordar un poquito la semana pasada. Cuando nosotros vimos el tema la semana pasada acerca de la geodinámica interna, nosotros decíamos que en la geodinámica interna se va a encontrar, por ejemplo, el plegamiento y el fallamiento. También hablábamos del vulcanismo, por ejemplo, ¿no? Y este vulcanismo, este plegamiento, este fallamiento, tenía pues origen en la parte interna de la Tierra, ¿no? Tú tienes aquí la erupción de un volcán conocido justamente como el Chimborazo. El Chimborazo es el volcán que se encuentra vigilante a la ciudad de Quito, en Ecuador. Y hace unos años, este volcán Chimborazo erupcionó de una manera tal que eliminó pues toda una chimenea, ¿no? Una chimenea o una columna, mejor dicho, de gases, ¿no? En la imagen se observa pues cómo esta columna de gases, de cenizas, ¿no? Que salen del interior de la Tierra, genera pues no toda esta forma de hongo ahí. Y un fotógrafo lo capturó pues ¿no? en su momento. Ahora mira, esto es la manifestación de las fuerzas internas terrestres. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, en la imagen, vemos cómo la población, ¿no? Este grupo de señoras que se encuentran en una calle de la ciudad de Quito, ¿ya? Se encuentran a oscuras, pero siendo las 3 de la tarde ya se encuentran a oscuras. Entonces, prácticamente, pues esa erupción del volcán, ¿no? Generó esta situación ¿no? en la ciudad de Quito, que la ciudad de Quito a las 3 de la tarde ya parecía pues las 9 de la noche. Imagínate, ¿no? Sin embargo, esta erupción del volcán, sencillamente, pues, como te menciono, es parte de la manifestación interna terrestre, lo que nosotros habíamos llamado en la clase pasada como vulcanismo extrusivo. Ahora, el vulcanismo extrusivo, ¿no? O cualquier fuerza interna va a formar montañas. Pero ¿qué va a suceder? Sucede que estas montañas ahora van a quedar expuestas. ¿Expuestas a quién? Expuestas al medio ambiente, ¿no? Expuestas al sol, expuestas al agua, expuestas al viento, ¿no? Entonces, cuando quedan expuestas, ¿qué es lo que ocurre? Sencillamente encontraremos que se van a formar un conjunto de lugares, un conjunto de paisajes. Por ejemplo, mira, ve, tenemos esta imagen, ¿no? Tenemos esta imagen, ¿no? De una parte del Valle del Mantaro que se conoce como Torre Torre, que está situado muy cerca a la ciudad de Huancayo. ¿Ya? Esta imagen de Torre Torre es un atractivo turístico en Huancayo. ¿Listo? Como aquí las rocas se han formado de manera columnar, mira, ven. Se han formado de manera columnar y tienen pues ciertas características como si estuviesen formados por pisos. Estas, llamémosle pues capas que se encuentran sobrepuestas, es lo que se conoce como la roca sedimentaria. ¿Y cómo se formó esa roca sedimentaria?
Hay que verlo, pues, ¿no? También puede ser, por ejemplo, la formación de un vulcanismo. Un volcán muy antiguo pudo haberse encontrado en esta zona, eliminar lava, ¿no? Erupción por erupción, formar capas, y esas capas finalmente se fueron desgastando, el volcán se apagó, ¿no? Definitivamente, y las fuerzas externas, el viento, el agua, etcétera, lo fueron desgastando y sencillamente pues quedó de esta manera, ¿no? Luego de millones de años de proceso, sencillamente quedó de esta manera, como si fueran columnas, como si fueran torres. Por eso a este lugar se le conoce como la Torre, ¿no? La zona de Torre. O tal vez pues, ¿quién no ha visto, llamémosle, la famosa zona de la península de Paracas, ¿no? La península de Paracas donde prácticamente pues esta formación marina, ¿no? O esta actividad marina ha generado un paisaje muy atractivo, ¿no? Como arcos marinos, como farallones, como penínsulas, que hoy en día pues llama la atención, ¿no? Y atrae a muchos visitantes en la zona de Ica, por ejemplo. Y si vamos pues a pasarnos viendo imágenes, sencillamente nos va a quedar el tiempo bastante, pero bastante corto. Entonces, pues chicos, vamos justamente a ver qué cosas son esas fuerzas que lo originan. Y como son fuerzas que están fuera de la Tierra, entonces ahora vamos a ver las denominadas fuerzas externas o la geodinámica externa. Geodinámica, como te expliqué en la clase anterior. Geo, tierra, dinámica, dinamismo de la Tierra, pero dinamismo en la parte externa, ahora fuera de ella, fuera de la Tierra, ¿entiendes? Y su exposición ¿a quién? Al agua y al aire. Por eso nosotros podemos definirlo del siguiente modo, ¿no? Vamos a llamarle fuerzas exógenas. Fuerzas exógenas. ¿Ya? Así se conoce la geodinámica externa. Ahora, ¿por qué exógeno? Porque está afuera, pues, ¿no? Fuerzas exógenas. Estas fuerzas exógenas, decimos, bueno, son aquellas fuerzas que se encargan de modelar el relieve. ¿Cómo es eso de modelar, profe? ¿Cómo es eso de modelar? Sucede que nosotros, algunos usan el término moldear, pero hablar de moldear quiere decir pues que hay un molde, ¿no? Pero si nosotros queremos hablar de un cañón, queremos hablar de un valle, queremos hablar de un desierto, muchas veces el cañón no tiene la misma forma en todo lugar. El cañón, por ejemplo, del Infiernillo, aquí en Lima, no es igual al cañón de El Pato que está en Ancash. Entonces, como no es el mismo, no podemos hablar de moldeo, ¿no? Porque no hay un molde. Por eso se llama modelado. Modelado quiere decir transformación. ¿Me entiendes? Modelado quiere decir transformación, sin seguir un patrón determinado. Entonces, por eso decimos, ¿no? Fuerzas exógenas son aquellas que se encargan de modelar el relieve, ¿ya? El relieve. ¿Y cuál es el relieve? La cordillera que se ha formado, pues. Ese es el relieve, la cordillera que se ha formado. ¿Listo? Entonces, ahí tendremos esa definición. ¿Qué causa ese modelado? Lo que origina ese modelado es lo siguiente. Uno, la radiación solar. ¿Y por qué la radiación solar? Porque la radiación solar permite que el agua y el aire se muevan, permite que el agua se evapore, permite que haya una baja presión en un determinado lugar de la atmósfera que genera el traslado del aire conocido como viento. Entonces la radiación solar juega un papel importante. Pero si solo fuera radiación solar, todo se va a ir hacia la parte más alta. Entonces, para que caiga, ¿quién actúa? Actúa la llamada fuerza de gravedad.
Entonces, ahí encontraremos a estas dos causas. La radiación solar que hace que se eleve y la fuerza de gravedad que hace que caiga. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Bien, ahora, esta dinámica externa tiene un proceso. ¿En qué consiste ese proceso? Ese proceso va a consistir en que haya, primero, un desgaste, ¿no? Y segundo, un transporte. Y tercero, una depositación. ¿Cómo es eso, profe? Fácil. Por ejemplo, supongamos esto, ¿no? Estoy en este ambiente, ¿ya? Y este ambiente yo lo quiero expandir. Entonces yo digo, ya, me voy a comprar la casa que está al lado. Bien, ahora quiero extender este espacio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Muy bien, tendría que botar esta pared, tendría que sacar esta pared. Y si tengo que sacar esta pared, por lo tanto, tendría que coger la pared y llevármelo. Pero yo no lo voy a coger así entero, yo no lo voy a sacar, lo voy a cargar y me lo voy a llevar. No, imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que destruir la pared en el mismo lugar. Lo mismo pasa con la naturaleza. Si, por ejemplo, el río quiere arrastrar materiales de la montaña, entonces, ¿qué cosa debe ocurrir primero? Se debe de destruir en el mismo sitio las rocas. En el mismo lugar se debe destruir las rocas. Como trabaja un minero, ¿no? Un minero, por ejemplo, cuando entra al túnel, perfora la montaña, coloca dinamita y destruye la roca. Y cuando se destruyó la roca en piezas más pequeñas, ahora sí lo puede trasladar. Lo mismo ocurre acá. La naturaleza destruye las rocas en el mismo lugar y luego lo va a trasladar. ¿Ya? Y finalmente lo va a depositar. Entonces tendremos tres etapas. Una destrucción, un arranque y transporte y una depositación. Entonces, ese proceso nos lleva a que haya dos grandes etapas. La primera gran etapa se llama degradación y la segunda gran etapa se llama agradación. ¿Qué quiere decir degradar? Degradar quiere decir destruir, ¿no? Destruir. Cuando alguien te desagrada, ¿no? Tú has tenido una amistad con alguien y alguien hizo algo malo y sencillamente pues te desagradó lo que hizo, destruyes esa amistad. Algo similar pasa en la naturaleza. Se destruye. Se destruye en el mismo lugar. ¿Me entiendes? Se destruye en esta pared, se destruye en el mismo lugar. Esta montaña se destruye en el mismo lugar. No se destruye mientras que avanza, no. Se destruye en el mismo sitio. A esa destrucción in situ se le llama meteorización. ¿Qué cosa es meteorización entonces? Destrucción, vamos a llamarla así, destrucción in situ de las rocas. A eso se llama meteorización. Destrucción in situ de las rocas. El término que tú lees aquí, in situ, quiere decir en el mismo sitio. Eso quiere decir en el mismo sitio, en el mismo espacio, en el mismo lugar. ¿Entiendes? ¿Quiénes actúan en la meteorización? Va a actuar el calor y el frío. Va a actuar el hielo, la sal, los seres vivos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tendremos. Calor, frío, el hielo, la sal y los seres vivos. Entonces, cuando ellos actúan, ¿qué hacen? Rompen la roca en el mismo lugar, ¿no? Sin alterar su composición mineralógica. Por ejemplo, lo que contenga como mineral esa roca. Entonces, allí estamos hablando de una meteorización física. O también se le llama mecánica.
¿Por qué mecánica o física? Porque no se destruyen las rocas, pues, en su composición química. Es decir, no se destruyen los minerales de las rocas. Cuando actúa el calor y el frío se llama termoclastía. Cuando actúa el hielo se llama gelifracción. Cuando actúa la sal se llama haloclastía. Cuando actúan los seres vivos va a ser una meteorización biológica. Pero allí no hay alteración de los minerales de la roca. ¿Entiendes? Ese es un primer punto. ¿Ya? Primer punto. ¿Qué más tendremos? Por ejemplo, en el caso de la meteorización, también va a actuar el agua. Pero, ¿qué sucede? Cuando actúa el agua y lo plasmamos a un mineral, entonces ese mineral se va a alterar. Se va a alterar. ¿Por qué? Porque si yo coloco un clavito de hierro y lo coloco dentro de un vaso con agua, se oxida, ¿sí o no? Entonces, los minerales que componen las rocas también se oxidan. ¿Y esa oxidación qué cosa genera? Genera un cambio de color en el cuerpo. El clavito, que es de hierro, ¿no?, que tiene un color plateado, se pone medio rojizo, medio cobrizo. ¿Y eso por qué? Porque sencillamente se está oxidando, pues. Entonces, el agua lo altera. Y eso genera, pues, procesos importantes. Entonces, aquí el agua está influenciando mucho. Si el agua influye en el mineral de la roca y lo vuelve color rojizo, a eso se va a llamar oxidación. Cuando la roca toma un color rojo. Si la roca tiene, por ejemplo, carbono en su interior, porque fue pues una roca sedimentaria donde hubo restos fósiles orgánicos, tal vez de dinosaurios, de plantas o de otros animales, sencillamente el agua va a actuar sobre ese carbono, se va a combinar con el carbono y se va a formar agua carbonatada, y eso se llamará carbonatación. Y comúnmente ese tipo de sucesos ocurren en las cuevas. Por ese motivo es que si tú has visitado la cueva de las lechuzas que está en Tingomaría, Huánuco, si tú has visitado la cueva de Huagapo que está en la zona de Palcamayo, en la provincia de Tarma, en Junín, sencillamente tú has visto que las puntas que cuelgan son medias blanquecinas. ¿Y eso a qué se debe? Fundamentalmente al proceso de carbonatación. ¿Y qué cosa está cayendo de esas puntas? Agua, porque el agua está filtrándose, pues. Entonces, actúa allí el agua como también destructor de la roca in situ, alterando su composición mineralógica. ¿Y eso cómo se llama? A eso se llama meteorización química. Bien, entonces ahí tendremos al agua, ¿ya? Al agua. El agua, recuerda, no solo nos estamos refiriendo al agua en estado líquido, sino también en estado gaseoso. La humedad atmosférica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tendremos, pues, en esa primera parte, la meteorización. Una vez que ya se meteorizó, una vez que ya se destruyó la roca en el mismo lugar, ahora tengo pequeñas piezas. ¿Y qué tengo que hacer con esas piezas? Transportarlas, pues. Arrancarlas del lugar y transportarlas. Y cuando ocurren los huaicos, ¿no?, cuando llueve y ocurren los huaicos, sencillamente esa masa de lodo y rocas está arrastrando otras rocas que están sueltas.
En algunos casos grandes, en otros casos pequeños, pero los está arrastrando. O cuando hay un deslizamiento, por ejemplo, también se está arrastrando rocas. Y ese deslizamiento que está ocurriendo, ¿no? Está arrancando y transportando rocas, a eso se llama erosión. ¿Qué cosa es la erosión? Es el arranque de rocas destruidas. ¿Destruidas dónde? Aquí pues, en la meteorización. Entonces, ahí vamos pues a observar ese punto de la erosión. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿ah? Para que haya erosión, debe haber, en primer lugar, alta pendiente. Para que haya factores de erosión, debe haber, en primer lugar, alta pendiente. ¿Por qué tiene que haber alta pendiente? Como me dice su compañero, porque así va a haber fuerza, pues, ¿no? Así va a haber fuerza. Si no hubiese alta pendiente, muchachos, sencillamente la erosión no va a ocurrir. Los huaicos ocurren en la ladera de cerros, ¿cierto? Entonces, la mayor cantidad de lugares que tú conozcas que son verticales o inclinados, sencillamente en ese lugar, ¿qué cosa está ocurriendo? Está ocurriendo la erosión. Si yo, por ejemplo, me voy a Lunahuaná y hago canotaje, ¿no? Evadiendo las rocas, las olas que se forman, ¿no? Etcétera, entonces allí está ocurriendo erosión. Si nos vamos, por ejemplo, a Canta y vemos la cascada de Pomora, ¿no? Muy cerca de la laguna de Chuchún, a Siete Colores, a la cordillera de la Viuda, o nos vamos, por ejemplo, a la catarata de Velo de la Novia en la zona de Obrajillo, ¿no? En el mismo Canta. Si nos vamos, por ejemplo, a la catarata de Bayós en la selva central, o nos vamos pues a cualquier catarata, estamos viendo ¿qué cosa? Erosión. Si vemos los acantilados de la península de Paracas en Ica, ¿no? Si vemos esta imagen, todo lo que se está formando aquí es producto de la erosión del mar. Entonces, hay que observar algo. Hay que tener en cuenta que este proceso de erosión tiene determinados agentes, ¿ya? ¿Y cuáles son los agentes? Los agentes son los mismos que actúan en la sedimentación, porque si va a haber un factor que es la alta pendiente para la erosión, el factor para la sedimentación es la baja pendiente, ¿ya? ¿Y cuáles son los agentes que participan aquí? Tendremos en el agua, por ejemplo, comenzando con los glaciares, el hielo. Algunos dirán, profesor, pero si el hielo no se mueve, ¿por qué usted me dice el hielo? ¿Cómo que no se mueve? Claro que se mueve. El hielo hoy en día se viene derritiendo producto del calentamiento global y va ganando altura. Entonces allí se está moviendo. ¿Te das cuenta? Ese es uno. ¿Qué más? Los ríos. Clásico, ¿no? Las cataratas, las cascadas, ¿no? ¿Qué más? El agua subterránea. Profesor, pero el agua subterránea, ¿cómo podría moverse en una zona de alta pendiente? Claro, el agua subterránea carcome, como si fuera un gusano dentro de una manzana. Va carcomiendo. ¿Y qué genera? Un hueco. A eso se llama cuevas. ¿Qué más? Tendremos a las lluvias. Las lluvias. La lluvia al caer, esa fuerza genera pues un desgaste también. ¿Quién más? El mar. Todo eso es producto del agua. Y nos falta uno, que también es importante. El viento. ¿Y el viento qué nos origina, profe? En el proceso de erosión, ¿qué nos origina? ¿Y qué es eso, profe? Es una figura de una llama que está comiendo pasto. Pero es una roca en realidad, ¿no? A este lugar donde hay muchas figuras como esta, donde destaca, por ejemplo, donde destaca esta imagen que está acá, como si fuera la de
dos, llamémosle pues una pareja que se está besando, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, la de una tortuga, ¿ya? Que tenemos acá, mira, ve, una tortuga, acá está el caparazón, aquí está la cabeza, ¿no? Entre otras figuras más, a eso se le llama formación eólica. Eso es lo que se conoce como bosque de rocas. Y uno de los grandes lugares donde se protege ese bosque de rocas es en el Santuario Nacional de Wayai, que queda en Pasco. Entonces, allí vamos a tener a esos agentes que generan todo lo que nosotros observamos cuando viajamos. ¿Te das cuenta? Punto clave por acá. Entonces, vamos a encontrar acá a estos agentes. Ellos son agentes. ¿Bien? Agente, entonces, ahí tendremos, pues, ¿no? A estos factores. Los glaciares, el río, el agua subterránea, las lluvias, el mar y el viento. ¿Ok? Profe, usted me habló de la erosión, ¿ya? ¿Y la sedimentación qué es? Ah, muy bien, estás atento, te felicito. La sedimentación es la depositación de materiales rocosos transportados. ¿Y cuál es el factor para que ocurra esto? El factor fundamental. Ah, excelente, muy bien. Estás atento, ¿no? La baja pendiente. Factor fundamental, la baja pendiente. Todo lo que tiene baja pendiente es principalmente pues un factor fundamental aquí, ¿ya? Todo lo que tiene la baja pendiente es un factor fundamental. Por ejemplo, ¿qué cosa? Las playas, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes estos bañistas, mira, ¿no? Están en una playa en la zona de Pucusana, ¿no? En la zona de Puerto Viejo, ¿ya? Y esas playas, sencillamente, pues son de baja pendiente, son llanas, ¿no? Entonces se formaron por sedimentación. Tenemos también, por ejemplo, a llamémosle pues a los desiertos, también tiene baja pendiente, ¿no? Y así sucesivamente vamos a encontrar un conjunto de lugares. Los mismos valles, que es donde vivimos nosotros, tienen baja pendiente. Por lo tanto, ahí se genera la depositación. La depositación. ¿Bien? Entonces, pues chicos, ese es el proceso de la geodinámica externa. Ese es el proceso que nosotros vamos a tener cuando hablamos de geodinámica, ¿ya? Primero un proceso de desgaste y luego un proceso de acumulación, degradación, meteorización y erosión, agradación, la sedimentación y algo más que se conoce como la compactación. Todo lo que se acumula, producto de la fuerza de gravedad, se presiona y se compacta y se vuelve un solo bloque llamado roca sedimentaria. ¿Listo? Entonces, pues chicos, sin más que decirles, me despido de ustedes. Un gusto, cuídense. Hasta la siguiente semana. Un abrazo.